Generación Cook, un podcast del Cook donde compartimos historias que inspiran. Hola, yo soy Aina Toro y estamos en un nuevo capítulo de Generación Cook, donde entrevistamos a gente única. En el programa de hoy hablaremos sobre las altas capacidades y para tratar este tema traemos a la doctora Rosalén Rodríguez, que tiene un gran currículum, entonces si me equivoco en algo me corriges, pero voy a ir diciendo todo. Bueno, es doctora en psicopedagogía, psicóloga, logopeda y IP de Grupo de Búsqueda en Altas Capacidades GAI de la UIF. Doctora de Protocolo de Identificación y Evaluación de Alumnado de Altas Capacidades en Centros Escolares adaptado desde el curso 2015-2016 por la Consellería de Educación de las Islas Baleares. Y aparte directora del Programa de Atención de Altas Capacidades Intelectuales PACIS, Programa de Enriquecimiento Extracurricular para Alumnado con ACI de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, Mentoriment, sí. Y experto universitario en altas capacidades intelectuales, dirección, evaluación y intervención. Completo. Más que suficiente. Bueno, para empezar, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, encantado de que me hayas invitado. Vale, pues para empezar un poco, yo investigando un poco, la definición que buscas en internet, por ejemplo, lo primero que te sale, si buscas ¿qué es altas capacidades? Lo que te dice es que el término altas capacidades intelectuales se utiliza para referirse a capacidades intelectuales potenciadas de carácter innato de una persona o un niño. Entonces, yo viendo esto, quería preguntarte a ti como persona que es experta en el tema, ¿cómo definirías tú las altas capacidades? Porque esto a lo mejor es un poco general para que lo entienda todo. Vale, pues para que se entienda lo mejor posible. Cuando decimos altas capacidades intelectuales, este es un término que hace referencia a personas de cualquier edad que precisamente sus capacidades intelectuales, ahí está el kit de la cuestión, son superiores a la mayoría, ya sea de una forma generalizada y homogénea, que es lo que a veces conocemos como superdotados, o ya sea en un área o varias específicas, que puede ser un talento. Puedes tener un talento en el área matemática, o en la música, o en el arte. Entonces, todas ellas se conocen como altas capacidades intelectuales, pero cada una de estas tipologías pues tiene sus características propias y sus necesidades también propias. O sea, al final cada uno es como es. Sí, que al final todo el mundo es diferente. Efectivamente. Vale, ya has hablado un poco de las características, cada uno al final es diferente, pero hasta nosotros todos, tipo, aunque no tengamos altas capacidades. Pero normalmente, ¿qué características suelen tener estas personas? Vale, yo te hablaré de características frecuentes o muy frecuentes, pero no significa que después, como tú muy bien decías, alguna persona tenga algunas y no tenga altas capacidades, o al revés, que tenga altas capacidades intelectuales y alguna de estas características que yo diga no las tenga. A ver, en general lo que nos va a llamar más la atención y van a compartir más todas estas personas es el ritmo de aprendizaje. Su capacidad para aprender es más rápida. A partir de ahí tienen otras características también de tipo cognitivo que le acompañan. Por ejemplo, una buena memoria suele ser muy frecuente. También suele ser muy frecuente que resuelvan los problemas con rapidez, que resuelvan problemas complejos, que utilicen mucha información al mismo tiempo, a lo mejor más que la mayoría. Suelen ser personas también con una alta creatividad, aunque no todas en general, que les gustan los desafíos a nivel académico, a nivel cognitivo. Bueno, todo eso estaría dentro de lo que llamamos procesamiento de la información. Es decir, todo aquello que tenga que ver con que yo recibo información, la manipulo, la observo, la evalúo, la reciclo, lo que quieras, si lo hacen de una manera un poco por encima de la mayoría, o muy por encima, porque hay cosas muy extremas, pues entonces entrarían dentro de ese grupo que llamamos altas capacidades intelectuales. De esa capacidad intelectual, a veces se derivan otras características que ya no son cognitivas. Por ejemplo, muchas de estas personas pues son personas que les encanta leer, o por ejemplo son personas muy curiosas, o por ejemplo son personas sensibles, pero eso siempre tiene que ir unido a la inteligencia superior para que entren dentro de este grupo. Vale.
Entonces, bueno, has respondido también un poco a la siguiente, que era un poco qué características emocionales, pero claro, has dicho que son gente normalmente bastante sensible. ¿Es que tienen también algo más general de características emocionales? Es que eso es difícil de explicar, porque más que nada porque nuestra parte emocional se forma mucho en relación de nuestro contexto. Claro, yo puedo ser una persona pues más sensible o menos dependiendo de las circunstancias que me ha tocado vivir, mi familia, mi entorno, mis amigos, mi escuela. Si tengo una vida de un tipo o de otro, a lo mejor se endurece mi carácter, ¿no? Pero sí es verdad que en general cuando se habla de ellos se habla de eso, de personas sensibles, de personas que toleran mal las injusticias, de personas, pues como digo, que tienen un afán de relacionarse y hacerlo bien, aunque no siempre les es sencillo, no a todas ellas. Pero ya digo, lo que realmente les define son los aspectos cognitivos. Todo lo demás viene a colación, viene derivado de eso y depende de otros factores, pues como la familia, sobre todo. Cómo te has criado, las experiencias que hayas vivido al final. Exacto, eso es básico para esta parte más social y emocional. Sí. Vale, pues una cosa que a mí siempre me llama la atención cuando, sobre todo en los niños pequeños, que son los que van a clase, que es que cuando tienes altas capacidades, la opción que siempre te dan, o yo viéndolo desde fuera, desde una persona que a lo mejor no está metida en un caso en profundidad, siempre es que le pasen al niño o niña un curso o varios. Vale. ¿Tú qué opinas de que se haga esto? Vale, esto que comentas es lo que se conoce como flexibilización. Tiene que ver con intentar, claro, nuestro currículum escolar está un poco ordenado o bastante ordenado en función de la edad y el curso que estás haciendo. ¿Qué ocurre? Que a veces nos encontramos con estos chicos y chicas que aprenden más rápido y que por tanto un material, una información que se puede ver en una escuela durante 3 meses, ellos no necesitan más que uno. Entonces, cuando nosotros hacemos o proponemos a alguna persona para hacer una flexibilización, lo hacemos precisamente para acercar un poco su capacidad cognitiva a lo que se va a ver en la escuela y que no haya tanto tiempo de espera, de aburrimiento, de desmotivación. Dicho esto, hay que remarcar que la flexibilización no es la primera opción que se elige. Normalmente la primera opción, porque es la que va bien a todos, suele ser enriquecer el currículum. ¿Eso qué significa? Pues cogemos lo que hacemos en clase habitualmente, que es el currículum ordinario, y hacemos aquellos cambios, aquellas adaptaciones que van a ir bien para esa persona en concreto. Eso los profesores ya saben hacerlo, por ejemplo, y lo han hecho durante ya bastantes años, con aquellos niños que van un poquito más despacio o que tienen alguna dificultad, y cogemos el currículum y también lo adaptamos, lo simplificamos, lo ampliamos por aquí o por allá para que se adapte a sus necesidades. Bueno, pues lo mismo, llevado a la alta capacidad intelectual, se suele conocer como enriquecimiento de currículum. Si eso no es suficiente, es cuando se propone la flexibilización. ¿Y por qué puede no ser suficiente? Pues bueno, imagínate, por ejemplo, un perfil de una persona que no es que destaque en un área en concreto, sino que destaca en todas. Entonces tienes que hacer cambios, adaptaciones, en todo, absolutamente en todo. Entonces, si además esa persona pues es un poco más mayor, pues por ejemplo nació al principio de año y ya lleva ventaja, claro, o tiene un nivel cognitivo no solamente alto sino muy alto, cada vez es como más difícil, y ahí llega un momento en que el enriquecimiento por sí solo pues puede no ser suficiente. Entonces la flexibilización hace que esa diferencia se acorte. ¿Es para todo el mundo? No. Es para aquellos que lo necesiten, y hay un factor que también es importante, y es ver si esa persona es un poco autónoma y un poco madura. Claro, porque también es importante. Claro, le van a cambiar de curso, entonces eso es importante. Pero de todas formas hay que recordar que las personas nos movemos y nos relacionamos más por intereses, por cómo hablamos, por cómo nos entendemos, que por la edad. Esto en cuanto somos un poco más mayores es evidentísimo. Sí. Tú no miras la edad que tienen tus amigos, miras si te gustan.
Y esos niños a veces que están con los niños de su edad pueden sentirse muy diferentes de ellos, aunque tengan 5 o 10 años los dos. Claro. Entonces, al subirlos, también hay niños que les favorece, porque se acercan más a personas parecidas. En su nivel, Exacto. como en su, iba a decir nivel emocional. No, comprensión, de Sí. comprensión, de entender el mundo, de cómo ellos se sienten. Claro. Entonces, es verdad que a alguno no le irá bien, pero habrá otros que eso, lejos de ser un problema, será una ventaja. Porque dirán, mira, es que aquí me siento más en mi salsa, me siento más con los míos. Puede que sean más mayores, pero pienso yo como ellos, Claro. y ellos como yo. Y al final eso te favorece porque va más motivado a Claro, por clase, supuesto. va más contento, entonces... Es que piensa que una persona que esté en una clase donde le estén enseñando algo, el concepto, y en un primer momento es un concepto nuevo, fantástico, pero ese concepto se va a tener que repetir varias veces, pues en general para todos, pero tú ya lo sabes, esa sensación de, madre mía, me vuelve a contar lo mismo, bueno, y mañana también me vuelve a contar lo mismo, puede ser muy desmotivadora, mucho. Y más si, por ejemplo, luego estás en clase y a lo mejor no encajas con tus compañeros Pues todo. y todo se junta y a lo mejor puede ser un niño pequeño y que ya se desmotive a esa edad. Es muy triste. Básicamente claro. es muy triste ver un niño de 7 años que dice que ya no quiere ir a la escuela. Y más cuando ves que tiene tanto potencial al final, de decir, jolín, es un niño que lo pilla todo tan rápido y aquí es Y cuando... aquí que sería su salsa, pues resulta que no, que justo al revés. Resulta que al pobre se le complica. Efectivamente. Bueno, has hablado también que hay más medidas que al final se intenta, antes de a lo mejor cambiar de curso, pues estos niños ya hacerles un poco más dinámico todo. Sí. ¿Pero se pueden hacer más medidas desde los centros o es solo esta? A ver, la medida de enriquecimiento es muy amplia en el sentido de que puede adaptarse de muchas maneras. Es como una palabra muy generalizada, pero que después se puede adaptar de 20 maneras distintas. Entonces, no es que solo se pueda hacer esto, es que dentro de eso hay un mundo. Exacto. Tú puedes desde hacer simplemente algunos cambios en el contenido hasta hacer un cambio bastante profundo en cuanto a evaluación, en cuanto a ritmo, en cuanto a actividades. Entonces, todo depende. Incluso la palabra enriquecimiento también puede trasladarse afuera del centro escolar y entonces hablamos de enriquecimiento extracurricular. O sea, fuera del currículum, pues los padres pueden optar, por ejemplo, o la escuela poniendo actividades extracurriculares, pero los padres pueden decir, pues mira, le voy a llevar a clase de informática o le voy a llevar a un museo, y eso también se considera enriquecimiento. Entonces es un término muy amplio que es muy difícil que no encuentre la persona que le pueda servir. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo era pequeña lo que se hacía era a varios compañeros míos de clase, era a lo mejor en una asignatura en específico, pues se les sacaba y ahí ellos como que, claro, luego les preguntábamos, ¿qué has hecho tal? No sé qué, y decían, pues he hecho exactamente lo mismo, me han hecho la clase igual, pero hemos hecho más cosas, tal, a lo mejor, pues yo ya voy por esta página, porque esto ya, pues me lo he explicado en 10 minutos y ya lo he entendido y hemos pasado a otra cosa, efectivamente. Claro. Eso sería un poco una de las muchas medidas de enriquecimiento que se pueden hacer. Claro. Y yo entiendo que a lo mejor así ellos al final iban a decir, pues mira, esto ya me lo he quitado de encima, tal, y ya... Y sobre todo es esto, tú imagínate que te repitieran Claro, algo ya que no sabes se varias repite. veces. Es que llega un momento y dices, por favor, para Sí, ya. ya no puedo más. Exacto. Claro, si a mí ya te me haría pesar, imagínate a alguien que ya lo ha pillado a la primera. Exactamente. Y luego hay bastantes casos de gente que, por ejemplo, tú ven a sus hijos o ven a un perfil y dicen, pues tiene bastantes características o puede tener características de ser una persona con altas capacidades, pero a lo mejor no les hacen la prueba. ¿O tú crees que es importante tener un diagnóstico? Creo que es imprescindible. Primero porque no es una cuestión de a mí me lo parece, o sea, no puede ser así. O sea, tenemos que tener realmente unos datos que nos permitan saber si lo eres y si lo eres de qué tipo y en qué medida. No es lo mismo estar cerca, o sea, estar un poco por encima de los demás, que estar muy por encima de los demás, que estar extremadamente por encima de los demás. Entonces, ¿por qué te lo parece? Bueno, pues porque empezó a hablar antes, porque aprendió a leer solo, ¿vale?
Eso son buenas pistas, pero no son más que pistas. Yo a veces hago referencia a que intentemos imaginar cómo funciona también el cuerpo físico, que es mucho más fácil a veces de entender, estamos como más acostumbrados. Tú ves a una persona que empieza a estornudar y piensas, oye, parece que estás constipada. Vale, hay muchas posibilidades de que sea eso, pero ¿y si fuera una alergia? Pero te iba a decir, yo a veces estornudo y es simplemente la alergia. Exactamente, entonces le vamos a dar medicación a lo mejor equivocada. ¿Y si simplemente es que pasa un poquito de polvo y estornudó y no vuelve a hacerlo en todo el día? Entonces, claro, cuando nosotros observamos a los niños y los comparamos con otros niños, sobre todo, podemos tener buenas pistas, buenas hipótesis de trabajo, pero hasta que no se confirman realmente no vamos a tener la certeza. Una vez que se ha hecho ese informe o ese diagnóstico, lo importante no es ni etiquetar ni nada, es ofrecer una respuesta adecuada. Y para eso yo tengo que tener todos los datos, igual que el médico, pues va, si es necesario, pues te va a decir hazte una analítica o hazte unos rayos X o lo que sea. Pues lo mismo, nosotros necesitaremos tener toda esa información para después actuar correctamente, lo mejor posible. Sí, claro, por ejemplo, yo en mi caso, a ver, no es lo mismo porque no son altas capacidades, pero yo de pequeña me diagnosticaron la dislexia. Y yo creo que ahora siendo mayor, pues me he dado cuenta de que a lo mejor a mi madre eso le ayudó mucho, el tener un diagnóstico de decir, vale, pues a mi hija le pasa esto, a mi hija no es que le cuesta a lo mejor leer, o es que gire palabras porque no ve bien, porque a lo mejor lo que me pasaba es que simplemente necesitaba gafas. No, le pasa esto, entonces, claro, la suerte que tenía mi madre es que yo iba a la pedagoga y ella también. Entonces, pues le daban tips, o la ayudaban a saber cómo tratar pues si se frustra, tal, no sé qué. Claro, y yo creo que eso al final a mi madre le ayuda mucho a decir, vale, pues yo estoy entendiendo todo lo que le pasa, porque si yo tuviera lo mismo, me pasara igual, pues también haría todo eso, tal, no sé qué. Pero es que además es que lo has dicho perfectamente, ¿no? Al menos yo tengo la información y eso me da tranquilidad. Sí. Es que el desconocimiento es muy malo, entonces que yo sepa qué me pasa y por qué me pasa, me ayuda a solucionarlo. Claro, y ya no solo por ejemplo a mi madre, sino a lo mejor yo también. Y a los profesores, el saber cómo. Claro, el profesor puede pensar que eres vaga y lo que pasa es que tienes una dificultad. Claro. Entonces hay que distinguir. Oye, una cosa es que no quiera, otra cosa es que no pueda, otra cosa es que quiero, pero necesito esta ayuda. Entonces eso hay que tenerlo claro porque nos va a quitar mucha incertidumbre y nos va a ayudar a dar buenas respuestas. Claro, y ya pues no desmotivarte tanto a lo mejor. Totalmente, sí. Vale, pues hablando así un poco del diagnóstico, ¿qué le aconsejarías a los padres que acaban de recibir esta noticia de pues tu hijo es altas capacidades y a lo mejor no saben todavía cómo terminar de afrontarlo? Pues mira, yo te diría, lo primero que les diría es que no se asusten, que esto es algo bueno. O sea, tener una buena inteligencia siempre lo tenemos que vivir como una posibilidad, como una ventaja, como una alegría. Eso es lo primero. Sí que es probable que le surja alguna pregunta o alguna cosa que le pueda dar ansiedad. Si es así, que acudan a buenas fuentes de información. Por favor, que no se basen solo en las redes sociales o en lo que le dijo otra madre o otra familia, porque eso puede ser muy bien intencionados, pero pueden ser casos que no tienen nada que ver con el suyo y creamos confusión. Entonces, ¿a quién podemos acudir? Pues podemos acudir a los maestros de nuestro hijo, su tutora, su tutor, podemos acudir al departamento de orientación que hay en todos los centros y si el caso es más complejo o si estas personas por lo que sea no nos pueden ofrecer toda la información, buscar algún centro especializado, leer alguna cosa, pero leer alguna cosa que venga de una fuente seria. Yo estoy encantada de que las madres participen en redes sociales, hablen entre ellas, pero no debemos de olvidar que son casos únicos. Lo que le ocurre a tu hijo y a tu hija en tu casa, con tu familia, no tiene por qué ser lo mismo que le ocurre a la otra persona. Entonces, cuando yo lo explico desde mi punto de vista, la explicación está perfecta, pero el consejo que doy, que a mí me sirvió, no. Mira, siguiendo con lo que decíamos de la medicación, no te automediques, no tomes lo que te dice alguien que tomes porque a él le funcionó,
porque a lo mejor te estás incluso dañando. Aquella persona mejor necesita ese medicamento, pero tú necesitas otra cosa, ¿no? Entonces, intentar hacer eso, buscar fuentes fiables. Las más cercanas pues ya a lo mejor probablemente funcionarán como maestros o orientador, y si no, pues buscar fuentes pues ya más especializadas. Claro, que es al final lo que hemos dicho en las primeras preguntas, que al final cada uno es un caso diferente y las cosas de cómo actuar pues es lo mismo, cada uno al final. Y que cada familia es un mundo, Sí, y entonces cada uno tiene sus posibilidades. Exacto, y lo que a ti a lo mejor te funciona como mamá, a mí no me funciona o no me gusta. Entonces no podemos pensar que los niños son clones, porque no lo son. Entonces, aunque el tuyo comparta con el mío o con la mía una característica, no significa que la solución o la respuesta que tú le das sea la misma que debo dar yo. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, yo creo que esos foros, esas páginas, son pues bueno para divulgar si queremos, pero no para orientarnos. No cuando tenemos dudas de verdad, que decimos, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahí tienes que buscar a alguien de referencia, neutro y especialista en el tema. Claro. Y hablando así más de consejos, ¿qué le aconsejarías también a una familia que ve que su hijo al final está desmotivado académicamente? Bueno, eso es difícil. A ver, yo creo que lo primero sería ver exactamente qué es lo que le desmotiva. ¿A qué me refiero? A ver, a lo mejor incluso lo has oído, yo qué sé, que un niño se aburra alguna vez no es tan malo. El problema es si es un aburrimiento crónico, permanente. Que una persona en un momento dado esté algo desmotivada por algo tampoco es tan malo. Lo malo es que esa desmotivación te paralice. Entonces, claro, yo querría saber por qué no estás motivado. ¿Qué es lo que no te gusta, por ejemplo, del ámbito escolar? ¿No te gusta el ritmo? ¿No te gusta el contenido? ¿No te gusta el tutor? ¿No te gustan tus compañeros? ¿Dónde está el problema? Porque a lo mejor estás desmotivado y es un tema del currículum, pero aquel tema hay que darlo sí o sí, y todos estamos más o menos desmotivados. Claro. Y en otro caso no es el currículum que te encanta, sino es la manera en cómo te lo están contando. Y otra ocasión puede ser que lo que tengas sea un problema de relaciones y no sea académico realmente. Lo que pasa es que como sucede en el aula y como sucede en la escuela, pues yo lo generalizo y digo, pues no me gusta ir a la escuela, no me apetece ir, pero no es un tema académico. Si yo conozco este detalle, entonces puedo empezar a proponer soluciones, ¿no? Hay una cosa que también es verdad, y esto tenemos que ser muy conscientes, y es que la escuela, hoy por hoy, y eso es válido para todos los niños y niñas de cualquier característica, tiene muchos enemigos, muchos. Hay muchas cosas fuera de la escuela que captan nuestra atención, que son tremendamente atractivas, fáciles. Pues antes he hecho mención a las redes sociales, los niños, eso, todo lo que tiene que ver con internet, con YouTube, con no sé, les encanta. Que al final es más inmediato, más rápido. Claro, eso trasládalo a la escuela. No se puede, no es tan fácil. Un profesor no puede ir a ese ritmo, no puede cambiar de actividad. Entonces, eso a veces también es una cuestión de que se han dejado llevar por la facilidad, bueno, por la educación, el aprendizaje. Nosotros, los adultos que estamos con los niños, con los adolescentes, tenemos que intentar que sea lo más atractivo posible, pero el que aprende es el niño y el adolescente, y hay una parte que es esfuerzo. Aprender significa práctica y significa esfuerzo. Yo puedo ver 20 vídeos de cocina de un cocinero que lo hace maravillosamente bien, pero eso no significa que yo sepa cocinar. Sabré cocinar cuando me vaya a los fogones y empiece a hacer paellas, y a lo mejor las 15 primeras me salen regular. Entonces, el esfuerzo es igual con cualquier materia, ya sea tan práctica como cocinar o ya sea un poco más tipo cognitiva, ¿no? En el sentido de matemáticas, ¿no? Que parece que tengo que hacerlo todo, o lengua, o filosofía, o la que sea. Sea la que sea, necesita ese pequeño o gran esfuerzo por parte del aprendiz. Entonces, también tenemos que valorar si esa desmotivación viene porque no le estamos dando una buena respuesta o viene porque se ha acostumbrado a lo fácil, y eso tampoco toca. Entonces, por eso yo lo primero que le diría a los padres es que hablaran muy
que no es me aburro, no, a ver, vamos a empezar. Exacto, perfecto, eso. Sí. Ir averiguando el por qué y en qué momentos y en qué momentos no te aburres y por qué no te aburrirás en estos, y ahí tendremos pistas buenas. Porque a lo mejor solo se aburre los martes, que es el día que tiene sociales, ¿sabes? Efectivamente. O solo se aburre con aquel profesor, o solo se aburre los lunes porque viene del fin de semana de hacer 1000 cosas y el miércoles ya les va mejor. Hay que ver cada caso en particular. Claro. Y eso pasa por la comunicación, hablar con él o con ella y hablar mucho y hablar tranquilos, no una conversación de pasillo, sino de sentarnos cara a cara e ir analizando. Y cuanto más lo hagamos, más fácil será también que ese niño, esa niña nos cuente cosas, incluso anticipando problemas. Claro, que al final en el futuro, a lo mejor esto te está pasando en segundo de primaria y en segundo era eso, ya viene y te lo dice, ¿no? Claro, exacto, no importa. Si tú abres el canal de comunicación y lo cuidas, él tira o ella tira contando muchas más cosas. Vale, pues buscando información un poco sobre las altas capacidades y todo, me he dado cuenta de que siempre salen muchos mitos. Todo el rato me salían de... Son las 10 cosas que le pasan siempre a los niños con altas capacidades o los 10 mitos que hay que desmentir. Entonces, me he apuntado los que más se repetían todo el rato y me gustaría como que los desmintieras un poco y los afirmaras. Muy bien. A ver qué te parece. Vale. Bueno, la primera es un poco lo que hemos comentado antes, pero es siempre se aburren en clase. No es verdad. ¿Hay muchos que se aburren? Sí. ¿Se aburren antes que los otros? Normalmente. ¿Se aburren todos? No. Luego que les cuesta siempre mucho socializar. Mentira. A ver, que tengas altas capacidades intelectuales no te hace que seas necesariamente un crack en las habilidades sociales, pero tampoco te imposibilita para nada eso. Yo siempre me gusta recordar que existe un tipo de alta capacidad intelectual, un talento que se llama talento social. Y el talento social está compuesto por esas personas que son líderes. O sea, no solamente les va bien, sino que les va tremendamente bien las relaciones sociales. Por tanto, no es generalizable a todo el mundo. El siguiente es, son buenos o buenas en todo independientemente de la disciplina. Para nada. Para nada. O sea, primero, no tienen todos el mismo perfil. Uno que sea bueno, tenga un talento en matemáticas o en música o en dibujo, no le tiene por qué ir bien o muy bien el resto de disciplinas. Pero incluso si le fueran todas bien a nivel cognitivo, no significa que después en la escuela esto se traduzca ni en una buena nota, ni en un interés, ni nada por el estilo. A veces tenemos que recordar que poder no significa querer. A lo mejor puedo hacer las matemáticas y sacar un 10, pero a lo mejor no quiero, o a lo mejor no me interesan las matemáticas, lo que me interesa es la filosofía. O bien puede ser muy bueno en retener la información y luego a la hora de plasmarla escribiendo, por supuesto, no se le da bien, entonces ahí ya le resta puntos. Exactamente. El siguiente es, son personas que tienen más probabilidad de caer en depresión o de sufrir ansiedad. No, a ver, son personas que a veces se dan cuenta de detalles y de cosas que a los demás nos pasan un poco más por alto y sobre todo, aunque no sean más perceptivos, lo que es cierto es que lo hacen antes. Por ejemplo, que un niño de 10 años esté muy preocupado por lo que ocurrió en Valencia y la Dana y tal, no es tan lógico. A esa edad parece que tienes que estar un poco más contento con todo, ¿no? Vivir la vida con más facilidad. Si esta persona tiene una mente que se aproxima a un niño más mayor, a lo mejor ya está preocupado a esa edad. Claro, eso nos puede dar la sensación o de que están depresivos o de que están ansiosos, pero en realidad están respondiendo como responden personas más mayores. Claro. Entonces, lo que sí aconsejaría aquí, por tanto, generalizable, no lo es. Ahora, si hay casos que pueden existir, obvio. Entonces, si yo observo en un niño, un adolescente, un joven, que aquello no es puntual, sino que realmente es una ansiedad permanente, o que uno de esos niños les ves realmente que ha cambiado su ánimo, que era un niño alegre y ahora no lo es, hay que buscar por qué.
Claro, Hay que buscar el no ha motivo. pasado algo. Claro, efectivamente. No están protegidos, pero tampoco están más expuestos. Y por tanto hay simplemente que estar muy atentos a lo que les pasa. La siguiente es, son personas más autoexigentes. Sí, esa sí que es cierta. En general son autoexigentes y son exigentes también para los demás. Eso, por ejemplo, puede llevar a algunos problemas. Imagínate que hacemos un trabajo en grupal entre la escuela y ellos quieren hacerlo a un nivel que el resto de compañeros encuentran excesivo, porque les da mucho trabajo, porque tampoco el profesor nos ha pedido tanto, etc. Bueno, pues eso puede llevar a que un momento dado dentro del grupo no funcionemos bien o que termine diciendo, pues hazlo tú, que no es la solución, obviamente. Eso sí puede ser, ¿no? Porque es una característica bastante frecuente. Pero también hay que recordar que la autoexigencia es lo que nos lleva a buenos logros. La persona que es capaz de conformarse con cualquier cosa no tendrá mucha amplitud de miras. Claro. Entonces, bueno, tiene su parte quizá no tan buena, pero tiene parte también muy buena y muy necesaria. Luego la siguiente me ha hecho gracia porque todo el rato me ponía, son buenos en todo, en todas las disciplinas, pero luego siempre me ponía, no se les da bien los deportes. Entonces yo decía, esto se contradice totalmente. No, para nada, eso es una tontería, para nada. O sea, que hay alguno y alguna que no se le da bien, vale, igual que en cualquier otra capacidad intelectual, pero para nada. Fíjate, de nuevo, existe un talento que es el kinestésico, que tiene que ver con el movimiento. Claro, tiene que ver con el movimiento tanto global de todo mi cuerpo como el específico. Entonces, las personas que tienen el talento en esa área combinan tanto un físico bueno, porque claro, el físico te tiene que acompañar, pero también tienen ese talento que incluye, por ejemplo, yo qué sé, un buen futbolista tiene que tener rapidez, obviamente, tiene que tener buenas piernas, obviamente, pero también tiene que tener algo que se llama inteligencia espacial. Esa inteligencia es un ámbito de las altas capacidades que le indica o le hace prever pues, por dónde debe de moverse para alcanzar el balón antes que el otro. Y no es solamente cuestión de fuerza o de rapidez, es también cuestión de mirada. O, por ejemplo, una persona que sea bailarina. ¿Por qué tu brazo queda más bonito que otro? Porque lo dirige tu mente y tu mente tiene ese talento, ¿no? Entonces, no, para nada. Y además, aparte de eso, o sea, son niños que tienen mente y que tienen cuerpo como todas las personas, claro, y tienen que cuidarlo y hacer deporte y claro que se lo pasan bien. Y es lo que has dicho antes, si el cuerpo te acompaña para correr, pues ¿por qué no vas a correr bien? Es ridículo. Sí. Y luego la última es que son personas sobreestimuladas por su familia. Bueno, eso tampoco es verdad. A ver, que nos podamos encontrar en un momento dado con unos padres así, no lo niego, pero no es verdad. O sea, de hecho, el gran problema de esto es que a veces se confunde y piensan, tiene altas capacidades intelectuales porque lo han sobreestimulado. No es verdad, eso no existe. O sea, es que si existiera, si nosotros tuviéramos la posibilidad de cambiar la inteligencia de alguien para mejorarla de forma significativa, no es a las personas normales volverlas de altas capacidades. Yo lo que haría sería ir a aquellos que tienen más limitaciones y quitárselas. Claro. O sea, y eso, había todo el mundo superdotado al final. O por lo menos que nadie tuviera ninguna dificultad. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque no es así. Claro. Entonces, ¿por qué pensamos que hay algunos que sí que funcionan? No es verdad. Otra cosa es que cuando ya tú ves que ese niño te pide, que esa niña te pregunta, que está todo el día curioseando, haciéndote, tú le contestes y tú quieras darle lo mejor. Claro, si yo tengo un niño que no me pregunta, a lo mejor no se me ocurre, pero si me hace preguntas, se me empieza a decir, oye mamá, ¿y por qué ocurre esto? Oye, ¿y es verdad qué tal? Mamá, explícame tal. Mamá, ¿qué pone aquí cuando son pequeñitos? La madre o el padre contesta, obvio, pero eso no es sobreestimular, eso es estimular. De hecho, la palabra es que incluso es incorrecta, porque una sobreestimulación es dolorosa. Imagínate que te tocan. El tacto, si yo sobreestimulo, es que te estoy haciendo daño. Claro. Te estoy haciendo daño en la piel. Si te pongo mucha luz y te dejo ciego, que no puedes ver nada, te estoy sobreestimulando la vista. Entonces la palabra es muy fea, porque sobreestimular significa al final incluso poder causar un daño, pasarte. Y eso no es verdad. Y que al final a lo mejor si lo sobreestimulas también lo aburres de decir, por la toque que está... Es que no.
exactamente, eso sería a lo mejor la interpretación más correcta. Una sobreestimulación es cuando ya lo que le das no lo quiere, con lo cual no tiene ningún sentido. Vale, pues estas son un poco todas las preguntas y la última ya es un poco que me hables sobre de qué y me expliques qué es PACIS. Pues perfecto. Pues mira, PACIS es el nombre que tiene el programa de atención a las altas capacidades intelectuales que fundé en el curso ya 15-16, ya hace casi 10 años, 9. Ese programa nace pues porque yo llevo toda la vida trabajando en el tema de las altas capacidades intelectuales desde la universidad, tanto a nivel de formación como de investigación, etc. Y yo me daba cuenta que en nuestra comunidad faltaba realmente alguien que echara una mano a los colegios, que echara una mano a las familias, que echara una mano a los adultos. No había ningún sitio en ese momento, ni uno, donde un adulto con alta capacidad intelectual o que pensara que la tiene pudiera ir y averiguarlo. Y por supuesto en la universidad tampoco había nada parecido. Entonces, me puse en marcha, hablé con el rectorado, me dieron permiso y entonces puse en marcha eso. Para ello cuento con un grupo de magníficos profesionales, gente muy experimentada, que se ha formado conmigo, que ha investigado mucho y que atendemos a todo el mundo que quiera venir, de cualquier edad, tanto si es a nivel particular, pues un adulto que quiere ir y verlo, como si es un niño, como si es la familia que tiene dudas sobre qué debe hacer, como si es un profesor también, no hay ningún problema. Simplemente nos escriben a pacis@uib.cat y nosotros le contestamos, le explicamos lo que podemos hacer. Lamentablemente no es un servicio gratuito, pero es verdad que al no ser una organización con ánimo de lucro tenemos unos precios absolutamente competitivos, lo mínimo para que la gente que da sus horas sienta que no es gratis, que no es un trabajo gratuito, aunque hacemos muchísimas cosas gratuitas, pero sí, nosotros le informamos de todo y creo que somos un referente, sinceramente, ya no solamente a nivel balear, sino a veces incluso de toda España recibimos informaciones, peticiones, gente que necesita asesoramiento y hacemos todo lo que podemos. Qué guay que haya un sitio así, sí, además antes no lo había. No había nada en absoluto. Pues estas son un poco las preguntas relacionadas con el tema de hoy y ahora ya queda un poco el juego, que es la ronda de preguntitas que te he comentado antes. Lo puedes coger tú, puedes removerlo si quieres. Yo creo que puedes coger dos y así es más... ¿Cojo dos? Sí. Venga, vamos a ver. Que me depara el destino. Pues voy a coger una de por aquí en medio y así más una y cojo ya también la otra. Venga. A ver qué aprieto lo metes. A ver, pone... ¿Día de playa o montaña? Montaña, sin duda alguna. Lamentablemente no me gusta el sol. Entonces la playa, me gusta mucho ir a nadar, pero ya tiene que ser las 6 de la tarde, me acerco a la playa, me meto en el agua. Pero un día entero en la playa me puedo morir. O sea, no. Esta segunda, a ver qué dice. ¿Qué red social usas más? Pues en estos momentos la que más uso es Instagram. Sí, PACIS tiene cuenta además también en Instagram, nos pueden encontrar allí. Y después, tengo Facebook, tengo X, una temporadita estuve en TikTok. Tenemos un canal también de YouTube para mentoring, mucho, estoy un poco por todo, pero la que más uso, Instagram. Y ya así, para terminar así un poco, lanzando un poco de juegos, nos tienes que decir una o dos canciones. Voy a decir una que venía ahora escuchando cuando venía de camino aquí y la verdad es que me gusta el grupo, así que es una que se llama We Pray, que es de Coldplay y Tina, o Tini, si no me equivoco. El grupo Coldplay me gusta, así que está muy bien. Esta. Ya está, ya hemos terminado. Qué rápido se me ha pasado. Sí. Ya. Yo sé que hablo mucho. No, a mí me ha gustado un montón. Muchas gracias. Ya solo es recordar un poco a la gente que nos está escuchando que, al igual que tú tienes todas las redes sociales, nosotros también, y nos pueden seguir. Pueden visitar nuestra página web, también la de PACIS, para enterarse un poco de todos los talleres, sesiones informativas, charlas para familias que damos y nada más. Y desde aquí
despedirme. Muchas gracias por venir. Yo me lo he pasado súper bien. Pues muchas gracias a ti, así que ya sabes, cuando necesites más cosas de este tema o parecidos, soy tu persona. Súper, pues te llamaremos más seguro. Muy bien. Nada, pues Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.